Esto es de cara a cara. Quédate, se va a poner muy bueno. Soy David García. Ingeniero Reynoso, Rafael Reynoso Valdés, ¿cómo está? Bienvenido cara a cara. Muchas gracias, un placer estar aquí. Gracias. ¿Usted es ingeniero? Soy ingeniero agrónomo, es mi profesión original, pero tengo una especialidad en arboricultura. Hay certificaciones a nivel internacional en este tema y yo obtuve una como arborista certificado. ¿Qué quiere decir esto? Los arboristas estudiamos que los árboles puedan convivir con la infraestructura urbana. Mediante técnicas ya probadas científicamente, podemos hacer que los árboles no sean dañados por este avance de la infraestructura urbana con ciertas técnicas. Usted preside una asociación dedicada específicamente a esto. ¿En qué consiste esta asociación? Mira, esta asociación agrupa prácticamente a amantes de los árboles, que tengan ese amor por conservar los árboles dentro de la ciudad, y agrupa a este tipo de personas para capacitarnos, para hacer campañas, y prácticamente influir en que los tomadores de decisiones, en este caso autoridades, bueno, pues puedan tomar las decisiones correctas, ¿no? Y agrupamos a este tipo de personas. Abarcamos ahorita toda la zona sureste, que es la que presido, es Yucatán, Quintana Roo y Campeche. Hablaba ahorita de infraestructura. ¿Qué tiene que ver los árboles y la infraestructura? ¿Cómo podemos convivir nosotros, árboles e infraestructura? Sí, mira, precisamente mediante ciertas técnicas, ya sea de conservación en el sitio para que durante la construcción no sean dañados, o si es necesario reubicarlos dentro de la misma obra o en un diferente sitio, llámese parques, llámese escuelas. Y te digo, hay muchas técnicas ya modernas y comprobadas donde se puede convivir estos árboles con la infraestructura urbana, llámese drenajes, llámese infraestructura aérea, de servicios, etcétera, para que no los puedan dañar. Hay técnicas, por ejemplo, que evitamos que las raíces superficiales, que son las que levantan banquetas y dañan pavimentos y todo eso, cisternas, drenajes, hay técnicas como por ejemplo la raíz direccionada, donde vamos dirigiendo la raíz hacia abajo, hacia el fondo, dándole las condiciones para que crezca hacia abajo, y el árbol tiene dos ventajas. Hay un buen anclaje, y a la hora de huracanes, por la zona donde estamos, están bien anclados, y además las raíces están profundas y no dañan banquetas ni drenajes. Hablaba ahorita de cemento. Quintana Roo en específico, voy a ser muy específico. Quintana Roo es un estado que está en crecimiento diario. Diario hay hoteles nuevos, diario hay construcciones, plazas comerciales que llegan con unos estacionamientos grandísimos, planchas de cemento. Sí. ¿Qué pasa ahí? Mira, precisamente es un pleito, entre comillas, que tenemos desde hace ya muchos años, en donde estas celdas de calor, que son los estacionamientos de centros comerciales, debieran ya, y afortunadamente fíjate que ya está plasmado en la Ley de Protección del Arbolado Urbano, donde se deben de dejar, previo a un dictamen, se deben de dejar árboles de cierto tamaño para que haya una sombra natural en los estacionamientos. Entonces, lo que hacen es que estas empresas que construyen estos centros comerciales, pues ya traen sus permisos normalmente a nivel federal, y ya traen todo como para arrasar, y aquí pues nada más nos quedamos viendo, se pasan por el arco del triunfo. Es una ley en Quintana Roo, ¿no? Es una ley en Quintana Roo. 2018, del 2019. 2019, ¿no? Donde ya no pueden... No, finales de 2017, casi cumple 5 años. O sea, yo como constructor ya no puedo llegar y talar y quitar y hacer, ¿no? Desgraciadamente la aplicación de la ley depende de muchos factores. Quien la debe de aplicar directamente es las direcciones municipales de ecología de cada municipio, pero a veces carece de personal, carece de todos los elementos necesarios para hacer cumplir a estos desarrolladores con la ley, ¿no? Ingeniero, ¿cuál es el valor real de un árbol en el mundo para la gente que nos está escuchando? Mira, el valor real de un árbol en el mundo, así, en pocas palabras, los árboles son promotores de salud y promotores de bienestar. Entonces, ¿qué necesitamos los seres humanos? Estar saludables y sentirnos a gusto en la ciudad, que es el lugar donde vivimos. Entonces, si tú sabes que un ser vivo, ¿sí?,
es lo que es el árbol, no es algo decorativo, no es algo inanimado, es un ser vivo y que además nos proporciona todos estos servicios ambientales. Nos proporciona la salud porque obviamente los árboles mediante su sistema de evapotranspiración y de su propia biología capta todos estos contaminantes y nos da oxígeno puro. Y además son el aire acondicionado de las ciudades, o sea, regulan la temperatura. Un árbol normalmente está 4 o 5 grados abajo de la temperatura de medio ambiente porque lo necesita para su funcionamiento. Entonces, cuando este árbol se llama evapotranspiración, emite pequeñas partículas de humedad que son 4 o 5 grados más bajos de la temperatura ambiente. Entonces, por eso se siente el frescor bajo la sombra de un árbol también, ¿no? Entonces, prácticamente ese es el valor de los árboles. Y qué bueno que me preguntas porque ahorita vamos a entrar al evento que vamos a tener 14, 15 y 16. Y uno de los talleres, ¿sí? De 9 a 3 de la tarde va a ser el día 16, es el valor del árbol en la ciudad, donde vamos a ver exactamente qué valor le damos al árbol y qué valor todos estos servicios ambientales que desconocemos y que en realidad son importantísimos. No solo el costo como madera o como individuo, sino todos los bienes y servicios que nos proporcionan, ¿no? La reforestación, vemos que muchas veces, bueno, talamos y Quintana Roo es una zona de maderas. Quiero pensar que hace años nuestros mayas pues se dedicaban a cuidar mucho los árboles. Llega la ciudad, crecen y hay la tala de árboles. Sí. A veces, ¿cómo vemos? Ok, bueno, ya quitamos, pero reforestamos. Pero estamos en una zona de huracanes, ¿no? La península de Yucatán, ¿no? ¿Cómo se da esta reforestación? Porque no solo es sembrar un árbol por sembrar y a lo mejor quité un árbol que nos ayuda hasta en el tema de huracanes y sembré un árbol que nada que ver, ¿no? ¿Cómo podemos avanzar en el tema de reforestación? En el tema de estas labores de reforestación o arborización, como se le debe llamar en la ciudad, precisamente es capacitando, y una de las labores de la Asociación Mexicana de Arboricultura es capacitar a quien realiza estas labores, ya sea asociaciones civiles, voluntarios, pero sobre todo nos interesa que el personal de los gobiernos municipales esté debidamente capacitado, porque no es nada más hacer una campaña en un sábado y ponernos a plantar arbolitos. O sea, hay que saber por qué lo vamos a plantar, cuál es la finalidad. Quiero que me dé sombra y quiero decirte que Quintana Roo desafortunadamente sigue teniendo el primer lugar en deforestación en el avance del desarrollo urbano. Porque somos un estado que sigue deforestando, pero atrás hay muy poca campañas de arborizaciones como para resarcir un poco lo que hemos estado avanzando en el desarrollo urbano, ¿no? Entonces, y precisamente también otra de los temas que vamos a tratar en este foro es otro taller de un solo día que precisamente es pasos para una arborización exitosa, para que las personas que hacen esto sepan exactamente qué hacer, ¿no? O sea, qué especie es la adecuada para la ciudad. No todas pueden sobrevivir en la ciudad. Cómo hacer desde la poseta y sobre todo darle esas condiciones al árbol para que pueda sobrevivir en la ciudad. Hablaba ahorita de los municipios. De repente vemos a los municipios trabajando un sábado sembrando arbolitos, pero también vemos a los municipios podando árboles. Sí. O sea, no solo es llegar y este árbol ya estorba los cables, alumbrado público y vámonos, ¿no? A veces sin una inspección, sin saber que si le vamos a cortar el bracito al árbol, yo lo veo como el bracito, una rama, ya no va a crecer, ¿qué va a pasar? ¿Están capacitados los directores, en este caso ambientales de los municipios, para poder hacer este trabajo? No, desgraciadamente no, o sea, y eso es en todos los municipios. Se ha seguido con la tradición de, si bien hay personal que tiene la idea de podar, pero es una idea errónea. Entonces hace falta sobre todo mucha capacitación en las brigadas de servicios públicos, sobre todo de protección civil, que también, y bomberos, que son los que en caso de alguna emergencia ellos llegan y desmochan los árboles o los talan, porque no es poda. Entonces hace falta mucha capacitación, hace falta que personal de los municipios tenga su cuerpo de dictaminadores técnicos para saber y tomar la decisión qué tipo de poda hacer también.
El tipo de poda te lo dice el árbol, porque él a veces necesita nada más una poda de sanitario de limpieza, que solo hay que eliminar ramas muertas, enfermas o que tengan riesgo. Pero aquí en la zona, la poda que debemos de hacer junto con la sanitaria es una poda de aclareo, donde la copa se le quita no más de la tercera parte para que el viento pueda pasar a través de la copa y no tire los árboles. Hay árboles ya muy viejos, pero con la copa muy densa. Y si no tiene un buen anclaje, a la hora de que hay un viento fuerte, pues hay resistencia de la copa y se van a ladear. Entonces se preparan. Los árboles se preparan previo a la venida de los huracanes. Podemos ver cuando un árbol está en decadencia, cuando está enfermo, cuando dices, bueno, ya no es rescatable, ¿no? Sí, por supuesto. Ahí es un taller también que queremos dar y que muy pocas veces lo hemos dado, que es el de dictaminador técnico. Que sepan primero necesitas conocer la especie. Y a veces hay mucho personal dentro de los municipios que viene de otros lados o de otros estados inclusive y no conocen las especies. Si tú conoces una especie, no puedes saber si está ya en etapa de decadencia, por ejemplo. Puedes confundir fácilmente, y nos ha pasado en Cancún con la gente nueva, el chacá, la Bursera cimaruba, tiene una corteza muy delgada y que se está como descarapelando toda la vida, pero es característica de la especie. Entonces de repente hace 2 años nos tocó un dictamen donde pues tala porque el árbol ya se está no, es característica de la especie. Es como la serpiente cuando tira su entonces primero para hacer un dictamen necesitas conocer la especie, ¿sí? Necesitas conocer su forma de crecimiento, ¿sí? Y necesitas saber también, conociendo la especie, su ciclo de vida. Si ya tú le calculas en una evaluación visual más o menos en qué periodo de vida está. Y botánicamente hay características que tú puedes identificar una vez que ya conoces la especie. Cuando nosotros le llamamos los arboristas reiteraciones. Reiteraciones es la capacidad del árbol para producir retoños en las ramas similar a la misma estructura del árbol. Cuando hay estas reiteraciones, el árbol ya está en etapa de decadencia. Pero esa decadencia puede durar hasta 100 años, dependiendo de la especie, porque hay árboles que duran cientos de años, ¿no? Entonces necesitas conocer eso. Pero mientras no haya un riesgo, no tienes por qué talar un árbol. Hablamos ahorita de especies. ¿Cuántas especies se vieron amenazadas ahorita con el tramo del Tren Maya, ¿no? Sí, sí, estuvimos. Es un dictamen ahí, ¿no? Sí. Mira, en el caso del Tren Maya, como asociación y finalmente como arboristas, elaboramos un plan de manejo, ¿sí? Fueron exactamente en el tramo 5 norte de Cancún a Tulum, 22,000 individuos, los que eran susceptibles de rescatarse. Porque había muchas otras especies, ¿no? que se podían también, pero individuos que se podían rescatar ya fuera de tamaño mediano para llevarse a viveros provisionales, o ya fuera individuos ya arriba de 3 metros hasta 10, que había muchos 10, 12 metros, cedros, ceibas, todas las ceibas esas del tramo, por ejemplo, de Xcaret. Todo ese tramo fueron miles de ceibas que se tuvieron que quitar, y que afortunadamente muchas de esas se reubicaron. Se reubicaron a escuelas, a parques. ¿Pero en qué porcentaje? Híjole, muy mínimo, pocos. De esas 22,000, porque aquí sucedió algo muy chistoso, fíjate. Preparamos nosotros y entregamos con todo el conocimiento. Yo tengo 32 años viviendo en la zona, aunque soy de Michoacán, pero tengo 32 años viviendo en esta zona y especializándome en árboles nativos, en su manejo. Pero también hay otros compañeros como Daniel Cruz, que también va a venir a impartir uno de los talleres. Él tiene 35 años trabajando en esto y nos juntamos varios y propusimos a Fonatur un plan de manejo. Haz de cuenta la receta, qué hacer, cómo hacerle, cómo prebanquear, cómo buscar las raíces del árbol, cómo se levantara con la grúa, cómo se llevara al lugar, cómo preparar posetas. Las posetas de un árbol no es solo hacer el agujerito y ya. Por ejemplo, en la zona norte tienes que fracturar la laja
con rotomartillo para que las raíces puedan introducirse hacia el fondo, porque si dejas la laja, pues la raíz crece sobre la laja y es cuando hay problemas. Entonces le entregamos a Fonatur todo este plan de manejo, inclusive un inventario detallado, pero el inventario decía el destino final del árbol. Porque nosotros proponíamos, este árbol da buena sombra, tiene buen tamaño y está sano. Este tiene que ir a una escuela o a un parque. Este árbol tiene 3 metros, bueno, se va a lastimar al sacarlo, llévenselo a recuperar al vivero y ya después deciden qué hacer. O sea, le poníamos el destino final del árbol. Y pasó algo curioso, entregamos el plan de manejo y al final de cuentas nosotros no supervisamos. O sea, nos dijeron, no, viene una empresa supervisora de Sonora o Sinaloa, no sé. O sea, ni siquiera conocían las especies. Y llegaron y talaron. Llegaron y sí hubo, pero sí hubo árboles que sí porque pues, te digo, yo paso todos los días de Cancún a Tulum, y hubo muchos árboles que sí se rescataron, que lo hicieron estas empresas. Entonces, pero fue mínimo el rescate que se hizo. Me refiero al camellón central de la carretera, porque después de todo ese relajo, resulta que se cambia de ruta, ¿no? Y más hacia adentro de la selva, entonces ahí ya no se ha hecho absolutamente nada de rescate de árboles. No, y está peor ahí, ¿no? No me imagino las imágenes que lo vemos que se ve es... Sí, es muy, muy decepcionante cómo se están haciendo las cosas ahí, ¿no? Vivimos algo un poco en menor impacto, pero al último impacta a la sociedad, y fue el Boulevard Bahía de Chetumal, ¿no? Sí. Estuvo usted también fíjate, ahí también ahí nosotros hicimos el dictamen técnico una vez que pues, ya se había arrasado con todo, ¿no? Y te digo, ahí el dictamen técnico se basó en qué valor tenían esos árboles que se habían talado. No tomamos en cuenta, sí, claro, hay un parámetro porque hay metodología para hacer esta evaluación, inclusive cuando ya se han talado. Mides la base, te basas en fotos, en qué era lo que había, ¿no? Entonces, esta materia se llama ecología forense, donde tú puedes determinar cuál fue la causa inclusive de esta tala. Eso se utiliza mucho cuando una zona de manglar, por ejemplo, le interrumpes el flujo de agua y empieza a morir, etcétera. Por eso se utiliza la ecología forense, y fue lo que usamos nosotros acá. O sea, medir lo que había, qué fue lo que dejaron, pero también basados en fotos. Por ejemplo, la casuarina monumental, que desde hace años, y que una de mis compañeras chetumaleñas, ahí la llevaban a jugar, ahí paseaban, y además era un ícono del bulevar. Pero resulta que por no ser nativa, pues la talaron, ¿no? Entonces, habemos muchos que llegamos de otros lados, entonces ni modo que nos elimine también, ¿no? Ni lo diga, ¿no? Sí, yo no, vengo de la Ciudad de México. Fíjate, entonces, solo ese fue el motivo. Y lo que hicimos nosotros al hacer este dictamen, valoramos, ¿sí? La emotividad, o sea, lo que significaba, por ejemplo, para la sociedad ese árbol, no importa si era nativo o no, y aunque no era nativo, era una casuarina, pero no había una afectación directa, porque inclusive había plantas de mangle conviviendo junto a la casuarina, que parte de esas la aplastaron cuando la talaron. Entonces, ¿quién hizo más daño ahí? Entonces, no solo porque una planta o un árbol no es nativo, no solo por eso lo vamos a talar. Y fue lo que ocurrió en el bulevar, ¿no? En aras de, este desarrollo y remodelación y todo, pero debió de haber un dictamen, y este dictamen seguramente iba a resultar que, pues hay metodologías para conservar. O sea, tú le puedes acercar el cemento, por ejemplo, a un árbol, pero alrededor del sistema radicular no va cemento, le pones unas rejillas para que siga habiendo aireación, pueda la gente circular sin haber compactación en el suelo y sin daño a las raíces. O sea, hay metodologías. Hablamos ahorita al principio, antes de esta entrevista, la colaboración o la inercia que debe existir entre los árboles y el urbanismo, el crecimiento de las ciudades, ¿no? ¿Cómo hacerle entender a los gobiernos? Por ahí alguien salió a decir, es que era necesario talarlo. Ok, queremos un bulevar bonito, pues teníamos que quitar los árboles, ¿no? Entonces, como que es nada que ver, ¿no? O sea, ¿cómo hacerle entender a los gobiernos? Y no solo vamos a hablar de la península de Yucatán, porque nos escuchan a nivel nacional. Sí, por hacerle supuesto, entender a los gobiernos
que podemos hacer buenas obras de infraestructura en el desarrollo de todas nuestras ciudades, siempre y cuando respetando nuestro medio ambiente, ¿no? Y, bueno, nuestros árboles tan importantes y necesarios para la vida. Sí, mira, ahí es crear conciencia en los tomadores de decisiones. Y sobre todo los que hemos estudiado esto de la arboricultura, que precisamente es lo que estudiamos, hacerles saber a ellos, sí, que ya hay técnicas y muy avanzadas donde los árboles pueden convivir con su obra, sí, pero tienen que hacer el proyecto pensando en conservar, no pensando en destruir, en ahorrar dinero. O sea, hay un triángulo que yo le llamo el triángulo de la muerte de los árboles. En un lado está la ignorancia, en otro la corrupción y en otro la estupidez. Cuando esos tres se juntan, se le da en la torre a los árboles. ¿Cómo podemos influir nosotros como Asociación Mexicana de Arboricultura? Pues influyendo en la ignorancia, ¿no? En ese, creando estos eventos como el Foro de Arboricultura. Quinto Foro Nacional Cultural, arboricultura tropical. Hablando de la península. ¿Va a ser en Chetumal? Sí, va a ser en Chetumal, la sede es la UCRO. Ok. El día 14, estos foros los hemos venido haciendo en diferentes ciudades, habían sido en la zona norte, y en esta ocasión precisamente por lo que pasó en el Boulevard, por lo que está sucediendo en varios lados de Chetumal, y porque nosotros al preguntar si había habido un dictamen técnico de todos estos permisos que se han dado, pues vemos que no. Porque no hay personal que pueda hacer una evaluación, pues un dictamen técnico. Entonces, por eso, a petición de la PPA, trajimos el foro aquí a Chetumal y va a ser el día 14. El día 14 iniciamos con una serie de conferencias, todas encaminadas al buen manejo y la conservación de los árboles. El día 14 no tiene costo, es abierto al público, solamente que tú quieras una constancia con valor curricular sí tiene un costo de 250 pesos, solamente, pero puede entrar cualquiera que tenga este interés de saber más de estos seres vivos que son los árboles. Y te digo, yo inicio con una conferencia que es la arboricultura, mitos, realidades, o sea, todo lo que se cree, por ejemplo, el encalado de los árboles, es perjudicial para el árbol y a la larga puede causarle la muerte. Cuando le pintan con cal los troncos. Que le pintan el tronco, que para que no se le suba hormigas, que para que se vea bonito, o sea, son mitos o tradiciones que ya se ha comprobado científicamente que le hacen daño al árbol. Una, que no sirven para nada. Y dos, que le hacen daño al árbol. Esa es una. Entonces, esto lo vamos a ver. Después vamos a ver, estamos preguntando al Congreso qué ha hecho. O sea, la ley ya está ahí. ¿Cómo va el reglamento? ¿Se modificó la ley? ¿En qué artículo se modificó? Y hay un ponente que va a hablar de todo lo que ha hecho el Congreso en cuanto a legislación del arbolado. Que no han hecho mucho. Pues ya nos dirán, ¿no? Ya nos dirán qué hicieron en estos años, ¿no? Y preguntarles. Entonces, pues ahí se va a poner bueno ese debate. Interesante. Y después viene Marzenia Chabelas, que es una bióloga que ha estudiado mucho los árboles nativos en la zona y es oriunda de Bacalar. Es hija de un investigador también muy acreditado en México, que ya falleció, pero que estudió mucho la biología de los árboles. Después viene alguien que es el Colegio de Ingenieros y Arquitectos aquí de Chetumal, que nos va igual a exponer qué es lo que se hace para proteger los árboles en una obra de construcción. Vienen otros dos temas, el papel de la sociedad civil para proteger los árboles. Los árboles hay que entender que en la ciudad o el árbol urbano es un bien común y nos pertenece a todos porque a todos nos da un servicio ambiental. Entonces, como ciudadano, también debes de sentirte con los derechos, ¿sí? Y además obligación de proteger los árboles, de defenderlos sobre todo. Y ha sucedido mucho. En Cancún hay muchas asociaciones que han evitado talas. Y te lo digo porque luego me hablan a mí, oye, ingeniero, aquí llegaron los bomberos y están talando el arbolote de tal. Allá iba. ¿Qué podemos hacer nosotros como sociedad cuando vemos que está... Mismo el personal de servicios públicos, claro, ¿no? Que a veces vemos que ellos llegan y hasta los de la CFE, de repente llegan y también... CFE, bomberos, protección civil ¿a quién llamar y servicios cuando públicos? Vemos eso? Mira, hay que...
los árboles urbanos están bajo la tutela de las direcciones de medio ambiente, ¿sí? Entonces, ir inmediatamente, y aunque sea telefónicamente, poner la denuncia, ¿sí? Ha habido casos en Cancún de que llega el ciudadano o los ciudadanos y se paran y detienen. O sea, tú estás en todo tu derecho de defender algo que también es tuyo. Y pedirles, a ver, ¿hay un permiso? ¿Quién te dio el permiso? Pero el dictamen, ¿por qué lo estás podando? Y ha habido permisos en Cancún que han dado. La ley nos ampara como ciudadanos. La ley nos ampara, claro que sí. Claro que sí. ¿Por qué? Porque te digo, es un bien común. Okay. Es un bien común. Y cuando este bien común te está presentando, te está dando a ti servicios ambientales, que además, si quitan ese árbol, va a dejar de darte a ti esos servicios, entonces están atentando ya contra tu salud. Entonces, pero la gente lo desconoce y es lo que queremos que sepan que sí se puede. Y se puede, en Cancún hemos tramitado amparos, pero así rapidito ya tenemos un MP que nos recibe y de volada, y a ver, espérame, aquí está, mientras se queda alguien en el árbol, en 2 horas ya está el amparo que nos hace este abogado y ya, a ver. Luego vamos con ¿por qué diste ese permiso? No había motivo, porque no hay riesgo. Es que vino una vecina y se quejó de la basura. A ver, los árboles no echan basura, son hojas, y si lo sabes aprovechar, haz composta. O sea, el que tire hojas no es motivo para talar. Me quedo con eso, los árboles no tiran basura. Y a veces como ciudadanos desconocemos, sí. ¿No? Sí, es lo que te digo, o sea, es un punto importante del triángulo de la ignorancia, ¿no? Ingeniero Rafael, un gusto en verdad tenerlo por acá. Me gusta repetir los días que van a estar. Sí, mira, empieza el día 14 con conferencias de 9 de la mañana a 3 de la tarde, muy interesantes las conferencias, entrada gratuita en el auditorio de la UCRO, terminamos 3 de la tarde y después va a haber una exhibición de trepa de árboles monumentales, para que la gente sepa cómo se debe de tratar un árbol. Viene un equipo de especialistas de trabajo en alturas y de tree worker que van a estar haciendo la demostración, pero también si tú te quieres subir, tenemos arneses especializados para niños, para adultos, y te apoyamos para que sientas cómo es ese mundo dentro de la copa del árbol y te enamores un poco más de ellos, ¿no? Pues sería entonces, 13, 14 y 15. 14 es el día de las conferencias en la UCRO, y 15 y 16 es el taller de una arborización exitosa y de el valor de los árboles en la ciudad. Son dos talleres diferentes, viernes y sábado. Jueves 14 foro con conferencias, 15 y 16 los talleres. Eso sí tienen costo. Okay. ¿Dónde podemos ver la información? La información en la página de Facebook de la Asociación Mexicana de Arboricultura, Zona Sureste. Agradecemos mucho, ingeniero Rafael Reynoso Valdés, presidente de la Asociación Mexicana de Arboricultura. Al contrario. Muchas gracias. También a la Procuraduría de Protección al Ambiente, que está trayendo tipo de foros importantes. Sí, gracias a la invitación de la Procuraduría de Protección Ambiental en el estado de Quintana Roo, es que estamos acá, y que ellos se interesan por traer este tipo de eventos, pues para influir en lo que te digo, o sea, paliar un poco la ignorancia que hay sobre el manejo de los árboles urbanos, ¿no? Excelente, muchas gracias. De nada. Los árboles no son basura, hay que barrerlos para hacer composta. Luego nos explica cómo hacemos las compostas. Sí, esto es Cara a Cara, buenas tardes, yo soy David García, agradezco a todos los que hacen posible este programa. Israel Gómez, el que está en producción detrás de cámaras, buenas tardes.